Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es un día muy especial porque finalmente retomamos nuestro programa también para cerrar el ciclo, porque había quedado ahí pendiente después de todos estos hechos que están ocurriendo y que están tan vigentes en nuestro país. Por las razones que todos sabemos, tuvimos que posponerlo, eh, no siempre con el mayor de los gustos, pero pensando en que todo forma parte de un proceso que nos beneficia sin duda a muchos y por supuesto al mundo de los cuentos, a quienes nos hacemos cargo de la palabra, de la transmisión oral, de quienes registramos los hechos, la memoria, los convertimos o los narramos, luego convertidos en historia, para nosotros es importante. En este tiempo han pasado muchas cosas. Antes de eso y para conversar justamente de ello es que vamos a presentar a una de nuestras invitadas de hoy, porque la otra viene por ahí en vehículo y ya está por llegar. Vamos a saludar, muy contento de poder cerrar este ciclo con nuestra gran amiga Lorena Bonancea. Hola Lorena. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien estamos, pues yo creo que estamos felices en general. Lorena, eres profesora. Sí, profesor de educación diferencial. Ah, mira, esa parte no la sabía. Sí. Ajá. Y nos conocemos ahora hace poco porque formamos parte también de este conglomerado de cuentacuentos que comenzamos a unirnos ahí hacia mediados de año y que ya ha ido tomando forma. ¿Qué te parece con lo que estamos haciendo nosotros acá? Sí, yo creo que es importante que nos podamos organizar, bueno, obviamente aprovechando que, o a raíz de que nosotros ahora somos un arte escénica reconocida, Claro, ¿sí? Nos podemos agrupar y obviamente eso nos da la oportunidad de poder hacer actividades ya en forma colectiva que nos abre un nuevo camino, ¿cierto? Siempre es mucho mejor avanzar acompañados que solos, claro que sí. ¿sí? Y yo creo que forma parte también de la nueva manera de enfrentarnos y de entendernos como sociedad. Sí. Tuvimos una reunión el día sábado pasado y yo creo que una de las cosas que quedó clara en la reunión era la necesidad de trabajar horizontalmente, ¿no es cierto? Sí, No es, de hecho, en la misma forma de podernos organizar, no es una cabeza ejecutiva que determina hacia abajo, sino que son las bases, y hablábamos de la formación de bases locales, comunales, quienes determinan para el momento un vocero, ¿no es ujú, verdad? sí, Y eso forman parte de su tarea, será comunicarse y relacionarse con las otras entidades que van conformando una federación o sindicato, la forma que le llamemos. Yo creo que justamente la manera en que hemos tenido, la originalidad que podemos tener en la manera de agruparnos, puede ser un buen reflejo de la forma en que tenemos que entendernos como sociedad también. de todas Pero maneras. conversemos un poquito de cuentos. El formato, Lorena, si tú has visto algún programa, es hablar un poquito de lo que hemos hecho, cómo llegamos a la historia, ¿no es Ujú. verdad? En qué estamos y cuál es nuestra visión de nuestro oficio. ¿De dónde viene Lorena Bonancea? ¿De acá, de allá, del sur, del norte? No, yo soy de Viña del Mar. Ah, bien. De hecho, estoy, si alguien me quiere ver, en Facebook, en Instagram, como Cuentos y Alma Viña del Mar. Cuento y alma, claro. Y bueno, cuento cómo llegué Ujú. a este mundo de los cuentos. Dale. Fue muy casual en realidad, tal vez, esas causalidades de la vida. Porque en mi vida yo creo que jamás me había planteado la posibilidad de ser narradora oral o cuentera, cuentacuentos. Y estaba pasando una etapa en mi vida donde andaba buscando algo nuevo. Mira. Y me metí a una infinidad de cursos de muchas cosas. Ujú. Y en eso me llega por correo, creo, esta invitación cuando existía la Escuela Mustakis. Y me inscribí en el curso donde tú postulabas, ¿cierto? Claro, así es Éramos una... muchos, me acuerdo. Cuando partimos, ya las clases también éramos muchos y terminamos como un tercio. Claro. Hice el semestre uno, digamos, Ya. ¿ya? Y posteriormente hice hartas capacitaciones con Claudio Ledesma, Ujú. con Carlos Genovese, alguna vez fui a un taller de Josemi Ujú. también. eh, He ido a Santiago también con la Fundación Había una vez. Bueno, así como buscando Seguiste buscando tu camino, más o sea, tu formas sí perfección. de poder exactamente de tener una mejor formación y en ese camino también me fui atreviendo yo a hacer cursos a profesoras, a educadoras de párvulo, bibliotecólogas.
Tú lo llevaste, me salta la duda de por qué no tenías pensado antes, en tu carrera, ¿tienes alguna cercanía también con la lectoescritura, trabajar el fomento lector por ahí? Sí, sí, claro que sí, sí. Eh, pero nunca lo vi como la acción de contar cuentos. Ya, ¿y por qué? ¿Por una Eh, visión de Porque ti yo creo, misma no, yo o...? creo que porque lo veía como un tema muy pedagógico, profesional, de comprensión Ya. de lectura. Ah, mira, Claro, ya. Ah, trabajando con los cuentos para una comprensión lectora, correcto. que es la Muy visión, funcional, digamos, una sí, cosa muy operativa. opuesta de la que vemos cuando estamos Claro. contando cuentos, porque no Ujú. queremos adoctrinar ni nada por el estilo, No, ¿cierto? no, Que no los mencione la niños... palabra adoctrinar que está prohibida ahora por ministerio. No, sí, es crítico. Es crítico, sí, Em, claro, disfrutar las historias nomás. claro. Y, y bueno, como te decía, sí me fui entusiasmando para hacer talleres para adultos, para niños. Hice hartas actividades y luego, por un tema personal, dejé bastante en realidad esa actividad porque me estaba absorbiendo mucho tiempo. Y está dejando de lado mucho mi casa. Y con ganas de ir volviendo ahora que veo que sí están las condiciones para poder Ujú, volver. Estuve participando también la Fundación Placeres que están en el ujú. hospital de Frique, que cuentan cuentos a los A los niños de chicos. pediatría, Ujú. ¿sí? Eso también es una muy linda oportunidad quizás de la gente que se motive para poder donar libros, por ejemplo, que tienen ahí, mucha gente no sabe, hay una biblioteca en el hospital. Ah, mira, no, Sí, no, no. sí, a los niños se les prestan libros y algunas veces se les regala también, ¿ya? Mira qué bien. Sí, y incluso en la unidad de emergencia, en la posta del hospital, hay constantemente un librero también a disposición para que los niños puedan leer y también si se entusiasman a hallar un libro, no hay problema, está bien. Oye, pero tú estabas entonces, te descubriste, te redescubriste, no sé, tuviste un momento ahí de inflexión cuando te diste cuenta con el tema de los cuentos. Sí, Eh, ¿Y qué pasó ahí? Porque es sí, particular, ¿sabes por qué te pregunto? Porque en general todos, me incluyo, y a quienes he conversado han dicho, no, yo desde chiquitito venía y me gustaba, y el Daniel decía yo era el niño Ritalin y todo. En cambio, tú eres la primera persona que me dice, ¿sabes qué? Yo no tenía pensado hacer esto. es que sabes que después de este proceso me vino como ese análisis de recordar mi historia. Ya, Y claro, yo cuando era chica era la que actuaba los spot publicitarios ya, ok. del momento. Me acuerdo del champú Sedal, que yo tenía el pelo largo. Em, y cantar, por ejemplo, salir a bailar, que no es precisamente contar historias, pero como esto No, pero te animabas que a exacto, mostrar, claro, las claro, tablas. claro, exacto. Y también así como haciendo memoria más atrás mío, mi abuela materna y mi papá eran grandes narradores, ellos dos. Ah, ya, ya. Sí, Entonces sí, por ahí sí, está el asunto. sí. ¿Y qué había pasado contigo que estabas ahí, lo tenías en reserva? ¿Eso no te veías a ti misma hacerlo? A lo No, mejor. no, yo creo que me aboqué completamente a mi tema de educador diferencial, Ya. de profesor de educación diferencial, claro. Y no me abrí a ver ninguna otra actividad en mi vida más que eso. Mira, qué Mm, interesante, porque muchas veces también, claro, o sea, por distintas razones nos abocamos a aquello que entendemos como lo que tenemos que hacer y va quedando una sí, parte. Y en el caso tuyo, a lo mejor no te estaba ahí golpeando la puerta, pero mm, apenas lo viste, salió. Y, sí. y tenías también historia y tenías un componente hereditario también de Sí, eso. sí, de todas maneras. Claro, y fue a propósito, como te digo, de un momento en el que yo empecé a buscar y busqué y me llené de muchas actividades muy diversas y me fui dando cuenta que en realidad buscaba, pero ya era momento de ir decantando, Ujú. porque de qué me servía hacer esto y lo otro que sin embargo igual me di cuenta que todas las actividades que estaba haciendo confluían siempre a un Tenían, mismo, sí, a un mismo fin, siempre tenían una misma ideología te o un llevaban. Esa sentido. parte del camino que te estaba mostrando, pues, eran las Sí, huellas. sí. ¿Y qué fue, por qué fueron los cuentos y no fueron otras de las actividades que hiciste? ¿Qué viste en la narración que pudo hacerte sentido?
Yo creo que siempre lo he visto muy ligado en todo caso al tema de la educación, porque a mí me encanta ser profesora. Entonces sentí que lo podía ligar muy bien en mi forma de relacionarme con los niños de otra manera y con los adultos. Bueno, con los adultos principalmente los cuentos que he contado siempre han sido para niños y jóvenes, pero con los adultos en el sentido de poder enseñarles estrategias, más que nada, que han sido los talleres que he hecho. Y bueno, otros que he hecho también a nivel familiar, donde van mamás con sus hijas, generalmente mamás, a veces papá es raro, pero... Y ahí tú unificas los saberes en términos de tu profesión, ¿no es Claro. cierto? Trabajar el tema motivación, Sí. aprendizaje significativo, y lo vas dando. Una Exacto. forma. Qué bonito. Sí, sí. Y ahora estás en el plano de contar para niños, jóvenes, me decías. Sí, niños y jóvenes. Y últimamente las actividades sí han sido más para niños pequeños. Ujú. Pero me gusta mucho el público joven. De hecho, yo ya hace unos cuantos años me estoy dedicando profesionalmente, como educadora diferencial, a trabajar con adolescentes. Mira qué bien eso. Y un me- nicho y que no me- siempre y me está encanta. muy- Me encanta trabajar con adolescentes, especialmente con los que trabajo que son en condiciones de vulnerabilidad. Ujú. Y justamente la palabra es una manera bien potente de llegar a claro. ellos. Y en alguna ocasión, según se ha dado una dinámica con el profesor o profesora, he tenido la oportunidad de contar un cuento entre medio de una clase y después compartirlo. Y de alguna manera unificar las dos cosas, o sea, sí. hacerle sentido. Sí. Mira qué interesante la forma en que llegaste y cómo lo estás volcando. Y además es bueno que hayas tomado la decisión, porque también muchas veces, y eso es un mal, no sé si será un mal, pero es un problema, no nos cansamos de buscar y nos quedamos en un mar de alternativas. Claro. Es una de las cosas que hoy día se ve mucho, porque alternativas hay. Vamos a hacer una muy breve pausa, ya mientras recibimos a nuestra siguiente invitada, que también está aquí ya arribando. Así es que volvemos en unos pequeños segundos y con el último programa. En la quinta región tenemos al mejor artesano en metales, Carlos Rojas Galdames, con una vasta experiencia en la construcción de estructuras metálicas, puertas, ventanas, portones, protecciones metálicas, cierres perimetrales y soldadura en general. Presupuesto sin compromiso. Carlos Rojas Galdames, artesano en metal. Llame hoy al fono contacto +56 947 772 697. Le acompaña América RTV, el canal de todos, creando identidad. Aquí estoy con ideas en mi cabeza, tratando de ir a algún sitio con esta canción, mezclando con arte este afán de extrañarte en todo sitio, en toda parte, hasta en el fondo de mis ojos y la luz del mar que cuela por mi ventana, recuerdos de otro lugar, de otro lugar. Le he pedido a unos navegantes que lleven mi luna y mis calles, mis lágrimas, mis derrotas y unos viejos escritos que hablaban de tu boca, que hablaban de tu boca, que hablaban de tu boca,
mezclando con arte este afán de extrañarte, en todo sitio, en toda parte, hasta en el fondo de mis ojos, y la luz del mar que cuela por mi ventana, recuerdos de otro lugar, de otro lugar. Aquí estoy, lidiando con el olvido y no ver tu fantasma rondando mis esquinas. Me enredo en melodías que tratan de olvidarte. Es una ruta imposible, yo sigo atado a tu partida y esta canción inconclusa que trata de evadirte, pero al final del día se muere por cantarte, se muere por soñarte, se muere por cantar. Con tu voz enamorada,
amor yo me muero. Ahora sí, estamos de vuelta. Hemos encontrado a una gaviota que estaba perdida, la pobrecita, en unos callejones De Buenos Aires. de Buenos Aires, claro, en unas callecitas de Buenos Aires, acá cerca del lugar donde tenemos nuestro estudio. Y podemos reiniciar entonces la conversación con el mismo interés que habíamos tenido. Por lo menos en lo personal me había llamado mucho la atención el descubrir que Lorena llega a los cuentos sin imaginarlo y sin tener antes ninguna aproximación. Pero luego descubrimos que sí había por ahí una herencia familiar y que era la niña que hacía los sketches, los shows, y que por alguna razón quedó ahí en el misterio de la vida cuando nos toma y nos dedicamos a hacer otras cosas, porque también hay que hacerlas. Pero aquí estamos los tres cerrando este programa con invitadas que no pueden ser más relevantes para mí, porque además las he conocido a una ahora hace poquito tiempo, y a nuestra invitada que voy a presentar también la conozco de hace ya un par de años, pero tiene un talento muy, muy increíble, muy hermoso, que también vamos a conversar con ella. Saludamos y hola, Gabriela Salazar. Bueno. O Gaviota de la Cuentos. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Sí, Gaviotas de la Cuentos. En este mundo de los cuentos nos hemos encontrado. Estamos Así muy es. contentos de eso. Sí. Así es. Y ahora que están ustedes dos, tengo que volver a decirlo, de verdad. Quisimos hacer, en rigor, un programa con todas las... Eran chicas y eran compañeras. Las invitadas que no habían podido estar por las interrupciones que tuvimos en esta semana. Pero también es complicado porque hay trabajos de por medio. Entonces logramos que Lorena y Gabriela pudieran estar, y creo que es un excelente broche para poder dar fin a este ciclo, porque fíjense que ustedes dos resumen un poquito la intención que se tenía al principio. Cuando me habló la producción, Carlos, que ustedes ya lo conocieron, oye, podíamos hacer un programa de cuentos. Yo dije, ya, yo puedo juntar a unos 12 amigos que tengo por aquí. Te tenía incluido porque sabía lo que estaba haciendo. Si bien no nos teníamos tan cerca, yo te conocía y buscaba. Nos aguaitamos. Nos aguaitamos por aquí, que además pertenecemos a la misma localidad, somos villalemanes. Y alemaninos. Y claro, yo sumaba por ahí entre los conocidos, el Gonzalo, Carlos, 12. Y luego empezaron a sumar y nos alargamos desde lo que iba a ser julio hasta finales de agosto. Y luego llegamos hasta octubre. Y teníamos gente como para terminar la segunda semana de diciembre, fíjate. Y nos quedó, porque con ese trance vino la agrupación, y ya tenemos, yo por lo menos tengo, que soy el encargado ahí de las direcciones, registrados 77 personas. O sea, estamos por los 80. Sí, sí. 80 narradores Maravilloso. van desde Algarrobo hasta el Aconcagua. Ajá. En Villa Alemana descubrimos que somos harto, Sí, montón. sí, En sí. Viña también hay una buena cantidad. En Concón hay En otro Concón, grupo. en Valparaíso. Limache, En Valparaíso, Quillota, en Limache. Y entonces En Torca. la familia cuentera sumó una cantidad de integrantes, primos, tíos. Sí. Yo ya estoy como el tío abuelo, pero son otras primas chicas que están aquí. Y eso de verdad a mí me complace enormemente. ¿Y por qué digo que ustedes son la representante? Porque están desde aquella con la que yo tenía un nivel de conocimiento mayor, y aquella con la cual nos conocemos, en realidad nos conocimos más por el WhatsApp. Claro, organizando Nos vimos por actividades. primera vez, creo que conversamos la semana pasada, pero hemos conversado todo un mes a través de cosas. Hemos organizado incluso nosotros actividades con Lorena a través de las redes sociales, de los medios, y eso es lo interesante que se puede conseguir. Y entonces es muy notable que podamos hoy día estar con alguien que estaba en la idea original y con alguien que se suma a partir de esta comunión que se ha dado. Así es que ustedes dos son las más dignas representantes de lo que hemos hecho en este programa. bloque. Muchas Genial, gracias. extraordinario. Y estábamos conversando con Agradecido. Lorena de dónde venimos, hacia dónde vamos. Así es que, Gaby, cuéntanos un poquito cómo llegas a esto y cómo haces el arte tuyo. Bueno, yo llego a los cuentos porque soy mujer, porque tengo 4 hijos, y la vida me llevó, porque esto de los cuentos uno no lo elige, es como un poco como el tarot, ¿viste? Uno tiene ciertas habilidades, como el mismo tejido, uno tiene ciertas habilidades pero no las sabe,
va pasando el tránsito de vida y ya a esta altura uno dice, bueno, sí, en realidad yo voy a tomar este camino y voy a ser narradora oral, qué sé yo, o ya he hecho esto, ¡ay! No me había dado ni cuenta y soy narradora oral, se me salió. Bueno, así ha sido mi tránsito también. Como el poema del burro que toca la flauta por casualidad, esas casualidades que no son casualidades tampoco, ¿no? Yo vengo de una familia en donde se contaban historias, donde soy hija de un papá ferroviario, maquinista. Tienen historia. Entonces él era el viejo cuentero que estaba todo el rato y además mi padre, un hombre muy mayor, de 60 años cuando yo nací, entonces ya tenía una historia. Entonces me toca a mí conocer también dichos y cosas del viejo. Y eso a mí me da un montón de sustrato para poder buscar cosas. A veces ocupo dichos y cosas que en realidad no son de mi generación. Yo tengo 50, no pertenezco a la generación de los 80 años. Sin embargo, mi papá me dejó muchísima herencia en ese sentido. Y creo que de ahí viene, pertenezco a una familia, de mi abuela, todos contaban ya su tránsito. Uno se juntaba, a mí me llevaban, era la nieta, entonces me llevaban a las reuniones de señoras, mi abuela tocaba el piano, las señoras hablaban. Y uno escucha ahí. Y uno está ahí, y ahí empieza el cuento, creo yo, eso. de vida. Luego con los hijos, luego yo soy actriz de raíz como una actividad. Por ahí llegó el psicodrama a mi vida y entonces me fui especializando, como haciendo un zoom en este asunto. Y de ahí llegué a los relatos. Por ahí un tropiezo muy grande vital también. Tuve un accidente muy grande que me dejó muda, un accidente que dije yo aquí no cuento nada. Caramba, ¿cómo? Claro, me estafaron. Compré una casa y me estafaron. Y entonces tuve un momento de silencio absoluto, de decir yo no cuento nada. A mí me contaron el cuento del tío, fue muy, muy trágico. Y en ese momento, cuando estaba ahí tocando fondo, apareció la Mustakis. Y la Fundación Mustaki encendió velitas de esto de cuentacuentos y entonces profesionalizó el rol de cuentacuentos y dio ánimos y niveló ciertos conocimientos que son diferentes al del actor, al del el mimo, al clown. Hay otra cosa que es el narrador oral. Y la posibilidad también de conocer ahí a Patricia Mix, que hace ella toda una historia aquí en Valparaíso, con Valparaíso es un cuento, a Carlos Genovese, que también he tenido la oportunidad de compartir, y así a Yulki Carr, que fue la primera que trajo los cuentos aquí, que nos maravillamos con su espontaneidad, su magia. Yulki, yo la primera vez que la vi narrar dije, ¡ay, qué hermoso lo que hace! ¿Cómo lo hace? Claro, ella es una hermosa persona. Entonces, bueno, en esa época, de esa época que hubo un despertar de los cuentos, después cuántos colombianos y de otras nacionalidades que han pasado por Valparaíso, que uno dice, uy, mira, ellos tienen tradición, los uruguayos, los argentinos, tienen tradición de cuentos. Y bueno, y por ahí vino la Fundación Mustaki, como digo, que nos juntó, que nos hizo entramarnos y ahí, bueno, nos conocimos y he conocido a tanta gente que fue como haciendo esa profesionalización del rol. Hubieron festivales, pudimos compartir otro tipo de aprendizaje, porque ya no era solo la narración, sino que, bueno, el libro y el uso del libro, o ver el objeto libro de otros puntos de vista, dependiendo del público espectador, también fue categorizando distintas cosas, y eso te va entregando fortalezas y otras herramientas. Ahora, yo tomé las telas como objeto de transición para poder relacionarme con las personas. Y entonces tengo un emprendimiento ya de mucho tiempo que se llama Telacuentos. Telacuento. Y en Telacuentos desarrollo ideas de gestión de despojos textiles y ahí reparo tejido social a través de talleres,
y las personas llevan su desecho textil acumulado en casa y lo transforman en otras cosas. Qué bonito lo que acabas de decir, que reparo el tejido social y que tiene que ver también con lo que hace. Eso es una doble, Claro. una doble costura. Hago eso, hay una analogía muy bonita Sí. entre el textil, las hebras, ¿no? Lo hilado, la trama, estar enhebradas. Hay un vocabulario, un imaginario en el textil que a mí me complace, Sí, me sí. hace feliz y que me he puesto ahí, digo, aquí este es mi sitio, aquí me quedé. Hay otros que toman otros aspectos del arte, yo tomé el cuento y las telas y uní estos dos mundos. Y bueno, ahí aparecieron los grupos, el arte terapia, los cuentos siempre han sido para reunir, para cultivar el oído, para despertar la conciencia, para reunir, eso es lo que... Y entonces hago estos escenarios textiles, que les llamo así, porque ya empieza a haber un imaginario textil y hay escenarios textiles. Y son muy interesantes porque al menos yo he visto el de la fogata. Claro. Y genera todo un ambiente fogata, son unas llamitas hechas con distintos géneros muy, muy bien elegidos, tienen las tonalidades del fuego y además muy, muy bien hechos porque se levantan solitos y quedan ahí. Y los chiquititos se sientan alrededor de la fogata, recogen muy bien el concepto del fogón. Claro, claro. Y ella sí. cuenta los cuentos a partir de ahí, es muy hermoso y tiene una captura de atención increíble. Te vi en las fiestas patrias Sí. y era no voy a decir caótico, pero imaginen una fonda donde los niños corren de un lado a otro y llega la Gabriela y empieza y se sienta y los niños van llegando y ahí estuvieron 10, 15, 20 minutos por lo menos, con dos cuentos en la contaste. En la fogata. La fogata. Hermoso, claro. Una pregunta que les quiero hacer porque las dos han mencionado y también se ha repetido en otras conversaciones. La percepción que se tiene, la valorización que se tiene de la escuela y del maestro. Y siendo bien objetivo respecto a los juicios que podemos tener, porque podemos hablar con toda claridad. Por ejemplo, el paso de todos, yo me incluyo por la escuela Mustaki, ¿cuál es el aporte que tiene, por dónde va? Tú ahí un poquito lo haces, a lo mejor la Loren también nos puede corroborar. Y el paso por los distintos maestros y talleres o los perfeccionamientos que ya hemos hecho. ¿Cómo valoran ustedes, cómo dimensionan el paso desde escuela, entendiendo que también hay, y hemos traído acá, cuentacuentos autoformados? O sea, ¿cuál es el valor que tiene? ¿Cuál es la marca que le asigna Lore, por ejemplo, al paso del Mustaki? A ver, puedo hablar desde mi experiencia más que nada, Por yo creo. supuesto. Yo creo que me abrió las puertas de tener la primera experiencia, del primer escenario, de mis primeras profesoras y mis primeros compañeros. Porque tú estabas en esa etapa de, esto no me lo imagino para mí, y sin embargo te abre la posibilidad. Claro, claro, y me encanté con unas profesoras maravillosas que Sí. tuve. Me acuerdo el nombre de una, de la Janet Bustos, que la quiero un montón, y de la otra no me puedo acordar. Denise Abarca, No, Denise, no es la Denise, María Paz. la María Paz. no tampoco. Pino, el apellido. Pino, no la tengo en mi registro. Sí, ella, bueno, ella tiene también cuentos Buena Tela, que le estaba contando está Ah, en la el que me sur dijiste que ahora. estaba en el Sí, sur. Ah, ya, sí, por ella es eso. educadora de párvulos. Bueno, y ese como amor por los cuentos se transmitía. Entonces, yo creo que eso también te facilita mucho la llegada a la experiencia esta de narrar. Yo creo que básicamente eso es lo que más valoro del paso por la escuela, porque la verdad en muchas otras Si formaciones no que uno hubiera tiene tenido, después, tú no hubieras tenido esa invitación, ¿te hubieras acercado por cuenta propia a cuentear, a hacer el trabajo de narración? si no hubiese tenido esa experiencia primera, yo creo que no, tendría que haber salido por otro lado nomás, Claro, porque claro, es que como pero con la posibilidad de que no ocurriese. claro, que como ni siquiera lo había pensado. A eso voy, Claro, claro. y yo fui así como un poco de curiosidad, a ver qué pasa aquí, a ver si esto me gusta, qué interesante, pensé en los niños, como soy profesora. Claro, claro. Y por eso fue que partí de ahí, ya fue otra la cosa que me fue encantando. Y eso yo creo, la posibilidad de tener una primera experiencia y de tener unas profesoras que transmitían ese cariño
por Hay los que papeles y decir mis amigas que hice claro, ahí. que Janet, Denis y María Paz no quisieron estar aquí hoy, no, tenían que ser, y estaban invitadas también en este trance de semanas más o menos, no los pudimos contar, pero bueno, será para una segunda temporada si la producción así lo amerita. Le damos un saludo, porque todo el mundo que habla de Janet, Denis y de María Paz por lo menos, y tú conversas también, me hablas de la otra persona, de la otra cuentera, siempre la recuerdan con cariño. Sí, A mí me da envidia eso. a mí me da una envidia horrible. Han Son sido geniales. muy buenas formadoras. Yo también las tuve de profesoras y son personas muy contenedoras, muy artistas y miran sin juicio. Y entonces eso creo que hay mucha empatía con el que está frente a uno y hay una mirada de potenciar el cuento. Ellas son muy comprometidas con su rol también, entonces a uno como asistente a sus talleres no queda otra más que entregarse también a lo mismo, a hacer arte en serio, porque este asunto de los cuentos, creo que tú preguntabas, me hacía la pregunta, ¿qué es mejor, la autoformación o pasar por una escuela? Creo que siempre que uno encuentra un rol... yo soy una buscadora que anda buscando y siempre encuentro. Y hay una cosa de eso de buscar, de la autoformación, de que si a uno le gusta, estar con los mejores que pueda estar, compartir y escuchar. Y la autoformación está bien, pero también hay que saber técnicas, también hay que saber el truco del sombrero. Claro. Hay que saber sacar el conejo del sombrero, porque todos sabemos que hay un truco, pero cómo llevarlo adelante, cuál es la magia, necesito un otro artista que contraste eso, claro. y que me permita, y yo creo que los talleres de Mustaki fueron una gran abertura a ese mundo. Esto no es una receta de cocina, pum, pim, pam, y te haces un narrador, eso tampoco ocurre así. Claro. Tiene que haber un sustrato. Todos somos capaces de contar, no hay nadie que no. Pero cuando uno elige este camino, porque una cosa es contar cuentos y otra cosa es dedicarse a esto. Claro. Vivir para esto y que se te vaya la energía vital en esta cosa, porque no es lo mismo que en una reunión todos contamos historias. Está el tío que cuenta los chistes, está la novia que cuenta los chistes, qué sé yo. Pero esto de ser narrador oral también tiene un rol social. Hay un querer comunicar, hay un querer guardar la memoria, hay un querer provocar al otro para que piense, hay un querer jugar un rol político, hay un querer muchas otras cosas, querer cambiar el mundo. No es solo querer contar un cuento para el entretenimiento o el divertimento. Yo creo que ahí hay donde hay una diferencia entre quien toma un curso para mejorar la técnica y quien quiere dedicarse a esto, que va a hacer un curso pero también va a viajar, también va a ir a la selva y se va a encontrar con el relato. Y hace poco Como Yanira, que estuvo en la misma selva. por ejemplo, o Canela, que claro. está también haciendo un trabajo y va y recopila en escuelas rurales, me la encontré hace poco, y ella recopila y trae cuentos. Y entendiendo también que la sola entretención ya es una propuesta suficientemente demandante. Claro. Entonces, el paso por escuela se vuelve un aporte en el sentido de que te entrega los rudimentos, ¿no es cierto? Uno sabrá después si el camelo lo ocupa en cada cuento o si lo ocupa cuando corresponde. Y en el caso de Lore también, porque de alguna forma te da el input, el puntapié inicial, por así decirlo, el pequeño empujón para no hablar de puntapié. Y entonces te hace una propuesta que en el caso tuyo resultó muy beneficiosa. Y en el caso de Gabriela, entregó, también comparto eso, entregó los rudimentos para unas habilidades que uno podía tener, pero que de alguna manera hay que enmarcar. Claro. Y luego la búsqueda con los maestros, ¿cómo lo ven? ¿Cómo elegimos aquel que nos va a perfeccionar? ¿De dónde viene con cuál de ellos hacemos el feeling que digo, yo quiero ir a un taller con este tipo, con esta señora, con esta amiga, con esta capa maestra, como le llamemos? ¿Ya? ¿Cuál es la elección? Aparte de lo que signifique la oportunidad, claro, porque nosotros tenemos suerte además de contar aquí con Carlos, con Patti, ¿no es cierto? Con el Valparaíso de un cuento de años atrás, con la Sandra Aravena que estaba aquí también en ese tiempo, con el Daniel con la Gaby, Hernández. con Daniel Hernández, Claro, con la entonces Gaby. eso es un
Un plus Suerte, aquí. un plus, claro. Estar cercano a Valparaíso en lo cultural siempre es un plus, porque uno es tan cosmopolita Valparaíso que uno puede hacer intercambio y conocer. Hay mucha cosa gratuita también, entonces uno puede tener acceso. Y no estamos tan lejos de Santiago tampoco. Claro, tampoco. ¿Cómo elegir? Yo creo que, o sea, para mí, como esto me interesa, el que existan distintas miradas que puedan provocarme, hace que yo busque y me parezca interesante, no sé, que un curso con Carlos Genovese, por ejemplo, que tiene técnica y que lleva una experiencia hace muy bien los relatos. Y por ejemplo, Carlos es muy purista y dice, bueno, hay que hacer con la palabra, no con objetos, porque el relato es el relato. Y en eso estoy de acuerdo con él, que cuando ya le empezamos a meter tanto títere, tanto distractor, son otras técnicas, ya casi nos salimos de la narración a veces. Lo que no está ni bien ni mal, pero los más puristas como que van puliendo el género del cuentacuentos. Y en el caso tuyo, Lore, ¿cómo defines el perfeccionamiento? Porque también me dijiste que tuviste talleres con Claudio, con Pati. Con Pati no, con Claudio Ledesma, con Aldo Méndez, con Carlos Genovese, ¿Cómo con lo José visualizas García. ahí? ¿Cuál es el aporte, si tú quieres, o cómo tú entiendes el aporte que te entrega un personaje con tanta experiencia? Bueno, en realidad pasa que como nos fuimos armando así un grupo de amigos, siempre a través de algún amigo conocido, cuentero, te llega la información. Hoy hay un taller en tal parte con tal persona. Y bueno, ya uno se va conociendo, entonces tú ya sabes que esa persona qué aporte te va a dar. Y aún más, si ya hiciste un taller con esa persona y viste lo que te podía aportar, vas a otro. Claro. Entonces, ¿en qué sentido? Yo creo, más que nada, veo que es una persona que tiene una gran experiencia en el ámbito y sé que el aporte me va a dar siempre una nueva mirada o un nuevo conocimiento. A veces pueden ser contrapuestos, pero obviamente uno rescata de cada uno algo que aprender. Eso es verdad. Fíjate que me pasó a mí un asunto muy particular. Yo tengo una definición que no sé si se la escuché al mismo Carlos o a un colombiano, que es que no hay ningún problema con el tema de los recursos externos, imágenes, camichivas, muñecos. Siempre y cuando seamos capaces de poder en algún momento sostener el relato a pura voz, ¿ya? Porque de alguna manera los escenarios los puedo ilustrar, pero también los puedo ilustrar a través de la palabra. Y yo en eso creo, como postura frente a los cuentos. Y desde ahí yo me puedo apoyar en lo que sea, ¿ya? Y por supuesto que va a ser un complemento. Con Carlos me pasó una vez que estaba en un taller, qué sé yo, alimentándome toda la experiencia y los comentarios que él podía hacer. Y de repente, frente a una colega que estaba ahí haciendo su muestra, digamos, estábamos mirando lo que hacía, me pregunta Carlos a mí qué opinión tiene, que lo hace normalmente, que pide la opinión de cada uno. Y esto fue hace mucho tiempo, por lo tanto uno estaba como recién en la etapa de empezar ya a proponerse cosas para uno mismo. Y me hizo mucho sentido, no el hecho de lo que yo le he dicho, porque le hice en los comentarios que me parecía que en general fueron más o menos atinados y se corroboraron con los demás, sino es la sensación de seguridad que tú tienes respecto a lo que puedes pensar de la actividad cuentera. Porque siempre estamos nosotros mostrándonos, ¿no es cierto? Mira, a ver, para que otro te diga cómo lo hago. También yo tengo una evaluación que es la que puedo hacer. Pero cuando y eso después uno como profe lo ve, pues cuando uno es capaz de evaluar, ¿no es cierto?, por así decirlo, de dar una opinión respecto del otro, y esa opinión tiene una cierta solvencia desde el punto de vista del peso que tú estás dando, te permite decir, bueno, entonces ya puedo tomar decisiones respecto a lo que yo estoy haciendo. Es como el dicho, si quieres aprender, enseña. ¿No es cierto? O sea, de alguna manera el comentario que yo le hice, que era muy particular respecto de que caracterizara al personaje, una cosa así, claro, se lo dije a ella, a la compañera,
pero también es una sentencia que queda para uno mismo. Claro. ¿Te fijas? Cuando entonces, ¿aquí voy a contar? Este personaje, ¿cómo lo estoy sacando? ¿Lo estoy sacando desde externo a mí? ¿Lo estoy dando? ¿Soy yo el que está contando? ¿Yo formo parte de él? Y eso, fíjate, me quedó después como reflexión posterior al curso. No me acuerdo exactamente los tips o las fórmulas que me pudo haber dado, pero sí me queda eso que yo creo que forma parte del verdadero sentido del taller. Como también lo hicimos alguna vez con Aldo, que lo llevamos a Villa Alemana con un grupo que teníamos también de amigos. Y también nos hizo escribir una historia con todo lo que tiene Aldo de lirismo respecto de la narración. Y salieron cosas muy hermosas que no he vuelto a escribir, y lo hice con la Lorena Carvajal, me acuerdo. También. La historia de un circo que llegaba. Y nos salió una historia redondita. Yo nunca había escrito un cuento. O sea, en esas condiciones, de esa forma. Sí, Aldo tiene varias técnicas. Y claro, sí. y ese fue Aldo, Provocadoras. exacto, provoca, Son digamos, provocadoras. el poder hacerlo. Y de hecho lo tengo ahí escrito, lo escribió Lorena a mano. Y ahí quedó. Entonces, en ese Oportunidades sentido, para uno. claro, en ese sentido, yo creo que podemos entender que los maestros o las personas que nosotros entendemos como dignas de poder verlos y poder conversar con ellos, en talleres o lo que sea, nos dan una cierta pauta, ¿no es cierto?, de la cual nosotros nos tenemos que hacer cargo después. Y ahí nosotros resolveremos por dónde está nuestra propia Camino, identidad, claro. nuestro propio camino. Y el camino de ahora de ustedes, ¿por dónde va? ¿Hacia dónde se encamina? Tú tienes ya instalado el tema de porque además no es solamente el taller, el tema de los cuentos con escenarios, sino que también haces talleres te he visto por ahí talleres de trabajo telar, ¿no es cierto? Claro, bueno, esto de las telas y los escenarios textiles, y entonces se abre una serie de abanico de posibilidades para ofrecer. Entonces Telacuentos, como decía, gestiona diversos desechos y despojos textiles. Entonces, por ejemplo, doy talleres a profesores, a grupos de profesores, en fortalecimiento docente, para ver la oportunidad creativa que tienen los textiles, los desechos textiles. Porque muchas veces el desecho textil no se ve como desecho. Nadie pide para un trabajo manualidades en clase cuellos de camisa o mangas de camisa o puños. No es un desecho que se vea como una oportunidad para hacer algo. A los niños no les piden bolsillos de una polera o no sé. Son piden cartón, piden papel, piden plástico. Entonces, abrir la mirada en esos espacios y hacer un laboratorio creativo con profesores también es un espacio que estoy haciendo y que es muy entretenido y muy nutritivo para hacer. Los profesores o las tías parvularias necesitan espacios donde experimentar ellas, porque ¿cómo van a hacer con sus niños? ¿Cómo van a abrir espacios si no lo hacen con ellas? Claro. Muchas veces el arte está alejado. Yo hablo del arte, pero si no hago y no tengo la experiencia con el color, con la textura, ¿cómo voy a imaginar o cómo voy a planificar o me voy a renovar? A mí me gusta eso, provocar a las personas en ese sentido. Con niños estoy dando talleres de muñecos quitapena. Estamos en momentos de reflexión, de mucha convulsión, y hay que abrir espacios para contenernos. Y este escenario de fogata me ha servido para contextualizar la primera reunión. Entonces es como evocar esta primera reunión donde aparece la nana, donde aparece la receta de cocina, donde aparece la contención del grupo, y hago estos fueguitos y hago estos espacios en jardines infantiles, abro jornadas de textiles en colegios, y estoy abriendo por trueque de cereales, por trueque para cambiar el uso del dinero también. Y abriendo con otros espacios, haciendo talleres en plazas públicas. Hacemos la dominguera de cuentos en Plaza Belén, en Villa Alemana, todos los domingos a partir de este mes, que ya llevamos 40 días de diferentes manifestaciones. Claro. Entonces, bueno, ¿cómo sostener eso que tiene que ver con usar los espacios públicos, con salir a la calle a contener? Bueno, ahí he hecho estos espacios de contención familiar con cuentos en la fogata, donde los niños hacen un muñequito con amarras y le susurran al oído sus problemáticas en la noche para que el muñeco ayude a elaborar.
eso es como el camino que se va desplegando hoy día. Eso. Y en el caso de Lore, ¿tú trabajas también desde el aula con lo mismo? ¿O trabajas en un área, en un ambiente similar? Bueno, yo también, como te decía anteriormente, me dediqué harto a hacer talleres para adultos, para niños. Lo dejé bastante de lado. Creo que el próximo año voy a retomar definitivamente. Y de minuto lo que veo más cercano como posibilidad es justamente de lo que estamos hablando, de la contingencia en el cabildo al que estoy participando, al que estoy asistiendo ya en forma más permanente, porque al principio empecé a ir a uno que no me correspondía por dirección. Y ahí salió la idea de hacer educación popular. Mira qué bien. Mira qué bueno. Y obviamente yo me noté con la opción de poder Educar usar las herramientas de la narración oral para este objetivo. Claro. Qué bueno, Sí. buenísimo. Así que yo creo que por ahí probablemente... Pues yo creo que todo este periodo que estamos pasando va a generar una cantidad enorme de historias. Yo lo estoy trabajando con los chicos Sí. de mi colegio, que de alguna forma van a tener que ser también tanto exorcizadas como sublimadas, o sea, porque de alguna forma están marcando. Y yo creo que ahí la labor educativa puede estar, puede ser un plus, puede tener un valor mucho más de lo que se le pide normalmente cuando se vincula con el tema de qué manera yo narro o me hago parte, ¿no es cierto?, de esto como personaje o como testigo de aquello. Y muy bueno lo que dice, no solo para los niños, fíjate, porque si trabajas con adultos también. Sí. Hay toda una relación que muchas veces el mundo adulto, como somos adultos, no se nos piden eso y prácticamente como si no tuviéramos, como si no vivenciáramos las cosas. Que es un poquito también hacia donde apunta una cierta forma de entender la sociedad. O sea, trabaja, produce y todo, pero no vive, no emociones, no sientas, ¿no es verdad? Para eso te presto, te doy, no sé. Te entretengo. Te entretengo, claro. Las personas están más Claro. entretenidas que Claro. mirándose a sí mismas y viendo cómo poder cambiar su entorno. Exactamente. Con un concepto de entretención que es por lo menos discutible. Hay mucho que educar, hay mucho que hacer. Creo que nuestro rol de narradores es fundamental en estos tiempos para ser voceros de ciertas cosas, para poder decir bien, ¿viste? No es que no es que el narrador sea el único, pero es como el panadero. El panadero hace pan, entonces uno dice qué bien le queda el pan, que es genial. Bueno, el narrador oral es el que sabe decir y a veces es doloroso saber decir. Hablar de corrido, como decían las viejas antes. Si no, si tenito hablar de corrido, dicen. verdad. Vivimos tiempos complejos y estar adelante, y pues este sabe hablar, todos dan un paso atrás y te quedas ahí sabiendo hablar. Y a veces el que escucha adelante no quiere escuchar lo que uno quiere hablar. Y mayor importancia cobra entonces también la consolidación como gremio. Claro, ahí viene otra etapa. Exacto. Vamos a hacer una pequeña pausa para irnos a la última parte del programa para poder volver así con nuestras invitadas. Pocos segundos y estamos. En la quinta región tenemos al mejor artesano en metales, Carlos Rojas Galdames, con una vasta experiencia en la construcción de estructuras metálicas, puertas, ventanas, portones, protecciones metálicas, cierres perimetrales y soldadura en general. Presupuesto sin compromiso. Carlos Rojas Galdames, artesano en metal. Llame hoy al fono contacto +56 947 772 697. Le acompaña América RTV, el canal de todos, creando identidad. Estornudo de por medio y teléfono también. Volvemos. Y esta es la última parte de este primer ciclo, donde hemos recibido
a una enorme cantidad de amigos. Me parece que fueron cerca de 25 con ustedes. Cosa que no pensábamos, pero que ha sido tremendamente gratificante para todos. Yo creo que vamos a hacer una segunda etapa porque además, como cuentacuentos, estamos más consolidados y por lo tanto vamos a tener también la necesidad de podernos mostrar. A lo mejor no vamos a venir a hablar de cuentos, vamos a venir a hablar del gremio, de las actividades, vamos a venir a vincularnos con otras áreas. Eso lo veremos en los formatos que correspondan. Pero como somos narradores, cada sesión, cada conversación, le pedimos a nuestros invitados, en este caso nuestras invitadas, que nos regalen un pequeño cuentito para poder dar fe de lo que hacemos y así dejar unos minutos en el aire la palabra viva de la narración oral. ¿Partimos contigo, Lore? ¿Ya? Voy a contar un cuento que se llama Fonchito y la luna, que es de Gabriel García Márquez. Fonchito era un niño que estaba en tercero básico y a él le encantaba ir a la escuela. ¿Por qué puede ser que ustedes creen que le gusta ir a la escuela? Para sus compañeros. Para sus compañeros, sí. Pero especialmente a él le gustaba ir porque quería ver a una compañera, a Luisa. Luisa era la niña más linda que él había visto en su vida. Con su pelo largo, oscuro, sus ojos grandes como aceitunas, su piel linda, preciosa, blanca, brillante. Él la miraba todos los recreos y pensaba, qué ganas de atreverme a hablar con Luisita. No se atrevía, hasta que un día lo hizo y se acercó. Pero se tiró al tiro, así con todo. Y le dijo: Luisita, a mí me gustaría tanto, tanto que tú me dieras un beso. Y ella le dijo, porque ella era bien viva, se aprovechó. Le dijo: mira, yo te daría un beso, Fonchito, pero si tú me bajas la luna. Chuta, dijo Fonchito, se fue para su casa. Ese día en la noche pensaba, preocupado. Salió al patio y empezó a mirar la luna, y miraba el patio, miraba la luna, miraba el patio, y decía: ¿cómo hago para bajar la luna? Hasta que vio algo y se le ocurrió. Al otro día en la mañana llegó y le dijo a Luisita: Luisita, ya sé cómo te voy a bajar la luna. ¿Verdad? Le dijo ella. Claro. ¿Podemos juntarnos hoy día a la tarde-noche? Sí, le dijo ella, anda a mi casa a las 8. Yo te recibo y te hago pasar. Así, Fonchito se arregló, se echó perfume, partió, entró a la casa, obviamente golpeó primero, y Luisita le hizo pasar. Y le dijo: vamos al patio. Y ella lo mira y le dice: ya, le dice, bájame la luna, está ansiosa. Y entonces le dice él: tráeme un balde con agua. Le trajo un balde con agua. Él lo acomodó, dijo: mira, ven, mira, ¿qué ves ahí? La luna, dijo ella. Ahí está, te bajé la luna. Y ella se quedó pero encantada, y no le dio un beso, le dio como 5 besos. Y de ahí en adelante nunca más le dejó de dar besos a Fonchito. Qué bonito, bien por Fonchito. Qué bueno. Qué hermoso. Qué buena, me toca. Sí. Bueno, esta es la historia de un buscador que encuentra. Y este buscador que encontró una vez un portal a un país, el de las manos de cuchara. Y este país de las cucharas largas tenía en la entrada 2 puertas. Una puerta para el infierno y el otro puerta para el cielo. El buscador que siempre encuentra quiso partir por el infierno porque dijo: bueno, en el camino me arreglo y pido el cielo. Solo al tomar la perilla de la puerta sintió que le llegó a erizar la piel, pero igual siguió porque el buscador quería encontrar. Abrió la puerta y por sus caminos encontró distinta gente que caminaba de un lado al otro, y de pronto un olor a comida, un olor a hogar y a muchas cosas ricas. Empezó a caminar y encontró un tremendo fogón con una olla que burbujeaba con todo tipo de comida y condimentos, y alrededor todos los comensales, frutas, verduras, grandes manjares, todo ahí a disposición de todos. En un momento se fija el buscador
que uno de los comensales toma una porción de las cosas y trata de comer de ese brebaje delicioso caliente y se quema entero, no puede. Lucha y se esfuerza por tomar la comida y se le cae. El ver esta imagen dantesca de tanta abundancia y no poder tener nada, y tener ahí todo a disposición y no poder tener alcance, lo hizo retroceder. Salió del infierno conmocionado con esta imagen y entonces entró esperanzado en el cielo. En el cielo encontró cierta gente que caminaba, empezó a oler y dijo, bueno, esto no tiene mucha diferencia. Se acercó un poco más y ahí estaba el caldero con un montón de comida, igual que en el otro lado. Una gran mesa y los comensales igual que en el otro, en la otra mesa, sentados alrededor. En ese momento miró fijamente y ve que uno de los comensales saca del brebaje y ofrece al que tiene al frente con su cuchara larga. Y otro que estaba enfrente toma del mismo brebaje y puede alcanzar al que tiene enfrente. Y así la mesa se alimentaba una a otra, sacando desde esta comida deliciosa, y estaban gordos y felices, y todos prósperos. Allí el buscador que siempre encuentra retrocedió y desde esa experiencia y esa visita entendió cuál era la diferencia entre el infierno y el cielo. Y este cuento cuentero se mete adentro del mar, se encuentra con una olla de porotos y después luego les cuento otro. Muy bien. Bravo para las dos, ¿verdad? Bueno, como dice la canción, llegó la hora de decir adiós. Les agradezco enormemente y le agradecemos en nombre también de la producción haber estado acá, haber cerrado este ciclo. Han sido extraordinarias invitadas, no pudo ser mejor el final. Y esperamos volvernos a encontrar en alguna otra oportunidad, cuenteando en el gremio, en el programa, por ahí. En las plazas seguro nos vamos a ver. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias por la invitación y por este registro. Gracias igual. Y a todos los quienes nos han podido acompañar, les agradecemos la atención. Hemos tenido muchas visitas en los programas, en el mismo momento en que lo editamos y luego cuando lo subimos a las redes sociales. Gracias a Pedro, a Carlos y a Angélica por la oportunidad de poder traer a este gremio, a estas personas medias locas que les gusta contar historias. Y esperamos vernos, y yo creo que sí, en circunstancias cada día mejores, porque Chile lo necesita y nosotros los narradores somos parte de estos cambios. Hasta la victoria. Hasta la victoria. Hasta la victoria. Un abrazo, buen fin de año para todos.